Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos rollos de canela. Los ingredientes que vamos a necesitar son 320 gramos de harina de trigo todo uso, 125 ml de leche tibia, 50 gramos de azúcar, media cucharadita de sal, un huevo, 40 gramos de mantequilla sin sal, 3 gramos de levadura seca. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura en la mitad de la leche tibia, con una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Mezclamos hasta integrar bien, tapamos y dejamos reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos ya está lista la levadura, reservamos. En un mesón limpio y seco colocamos la harina, agregamos el azúcar y mezclamos bien. Hacemos un huequito en el centro y por los bordes vamos a agregar la sal para que no toque directamente la levadura. Agregamos y tapamos. En el centro vamos a colocar el huevo, la mantequilla y la levadura. Integramos poco a poco con la harina y terminamos de agregar la leche sobrante. Vamos a integrar todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea y compacta. En este punto comenzamos a amasar por 10 minutos para lograr una masa suave y manejable, y lo que permitirá que los rollos queden bien esponjosos. Luego de haber amasado 10 minutos, ya está lista nuestra masa. La llevamos a un bol engrasado y la tapamos por 1 hora hasta que la masa doble su volumen. Mientras esperamos, les muestro el relleno de los rollos, que sería una cucharada de canela en polvo, 80 gramos de azúcar y 35 gramos de mantequilla sin sal. Mezclamos el azúcar con la canela y reservamos. Pasada la hora del leudado, ya está lista la masa para estirar. En un mesón limpio espolvoreamos un poco de harina de trigo. Y con las manos estiramos un poco la masa en forma de rectángulo. Y luego con ayuda de un rodillo estiramos suavemente hasta formar un rectángulo. Estiramos hasta que la masa tenga un grosor de medio centímetro. Colocamos la mantequilla en toda la superficie. Para luego agregar la mezcla de canela y azúcar, que vamos a distribuir muy bien. Y luego con ayuda del rodillo vamos a darle una pasada muy suave para que se compacte el azúcar con la mantequilla. Y listo. Enrollamos de forma pareja, presionando suavemente para que se vaya uniendo nuestro rollito. Al terminar el rollo, presionamos bien para que nos quede bien armado. Y procedemos a marcar de 2 a 3 centímetros de ancho cada rollo para luego cortar. Les recomiendo utilizar un cuchillo bien afilado para que el corte sea limpio y no se dañen los rollitos. Ahora pasamos a una bandeja engrasada. Aquí les muestro cómo hacer para que los rollos no se desenrollen al momento de hornear. La punta final la llevamos hacia la parte de abajo
y presionamos hasta unir bien. Así haremos con todo. Tapamos y dejamos reposar por 40 minutos hasta que doble su volumen. Después de este tiempo, llevamos al horno precalentado a 180 grados de 20 a 25 minutos. Para el glaseado necesitaremos 250 gramos de azúcar impalpable, 50 gramos de queso crema, 30 ml de leche líquida, una cucharada de mantequilla. Mezclamos el queso crema con el azúcar impalpable y la mantequilla. Y luego agregamos poco a poco la leche. Mezclamos bien hasta unir todos los ingredientes y listo. Al salir del horno los rollos, dejamos reposar por 10 minutos y agregamos el glaseado si lo deseamos. Y si no, también podemos comerlos así, porque están riquísimos. Espero que los disfruten. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales.